Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Vamos en primer lugar a disculpar al delegado de salud, Antonio Huete, que por motivos de viaje imprevistos no puede estar ahí con nosotros, ya que se va a hacer dentro de una de las actividades más del plan, aunque también del centro de salud, de la presentación de la campaña sobre la gripe, que va a dar comienzo la próxima semana. Y de ello se va a encargar don Manuel Gutiérrez, que es el director del centro de salud, al cual le agradezco, lógicamente, que nos pueda informar sobre esta campaña, y le dejo con él. Bueno, un año más vamos a iniciar en los próximos días la campaña de vacunación de la gripe. Como todos conocen, pues siempre durante el mes de octubre hemos comenzado generalmente a primeros de este mes. Este año se ha retrasado unos días, es una cuestión puramente de la climatología. Debido a las altas temperaturas que estábamos teniendo, pues se acordó retrasar el inicio de dicha campaña en unos días. El inicio de esta campaña 2014-2015 es a partir del próximo día 15, el miércoles de la semana que viene. Como todos los años, pues, y como todos los usuarios del centro de salud saben, pueden pedir ya su cita, tienen las agendas disponibles a través de Salud Responde, bien vía internet o aquí en el propio centro de salud. Indicar que, como viene siendo habitual para todas aquellas personas mayores de 64 años, y esto es una pequeña novedad, todos los años hemos recomendado la vacunación generalizada de los pacientes mayores de 65 años, y este año pues se baja un año más para que todos los pacientes mayores de 64 años puedan acceder sin ningún tipo de autorización. Sabemos que los grupos que eran menores de edad, de esa edad de los 65 años, necesitaban indicación por su médico de cabecera. En este caso ya los de 64 años se incluyen dentro del grupo de los mayores y no necesitan esa autorización. Por tanto, todas aquellas personas mayores de 64 años que quieran vacunarse a partir del próximo día 15, pues pueden ir solicitando su cita y así lo haremos. Será, como viene siendo también habitual, en horarios de mañana y de tarde, por la mañana de 8:30 a 10:30 y de 11 a 12:30, y por las tardes de 4 a 7 de la tarde. Por las tardes solo de lunes a jueves, y luego por las mañanas de lunes a viernes, ¿no? Conviene recordar, y creo que es importante, que hay una serie de grupos que consideramos de mayor riesgo, que son los que prioritariamente deben de vacunarse, y aquellas personas que no están dentro de esos grupos pero puedan tener algún tipo de enfermedad o situación concreta que puede ser considerada de riesgo, pues también deben acudir a su médico para que le indique en cada caso su vacunación. Recuerdo los grupos de riesgo, porque en eso no hemos cambiado: son los mayores de 64 años en este caso, los niños con enfermedades crónicas, embarazadas y todos aquellos pacientes que tengan una patología crónica o inmunodeprimida. Por tanto, es un amplio grupo de personas. Conviene indicar que la vacunación de la gripe tiene una efectividad que en la mayoría de los casos roza hasta el 90%. Con esto quiero decir que aquellas personas que se vacunan, el 90%, entre el 80 y el 90%, digamos, se inmunizan totalmente y no van a sufrir un proceso gripal. Pero hay que recordar que hay un pequeño grupo que, aunque se vacunen, podrán sufrir un proceso gripal a lo largo de los próximos meses. Indicar también que la vacunación se va a hacer durante el mes de octubre y noviembre, o sea que tampoco tengamos, a veces nos entra un poco la prisa, sin ningún problema. Tranquilamente todo el mundo va a poder ser vacunado y no necesariamente tenemos que vacunar a todo el mundo en la primera semana. Recordar que iremos, como viene siendo habitual, a vacunar a diferentes centros o instituciones, como son los centros de mayores, tanto el de la calle Antonio Machado como en la calle Alta, a las residencias, a todas las personas que se encuentran en residencias de mayores, al centro de APROSUR, y también lo haremos en este caso a las poblaciones de Luque y de Suero, en los centros de mayores también, y en el consultorio, y en Albendín exactamente igual, ¿no? Recordad que nadie que se pone la vacuna
por ponerse la vacuna coge la gripe y tal. Lo que hay que distinguir es lo que todo el mundo dice: me he puesto la vacuna y me he puesto peor. Lo que suele ocurrir es que puede ser casual, pero también puede ser relativamente frecuente el que cuando nos ponemos la vacuna pues estábamos incubando algún catarro y tal. No es un proceso gripal en la mayoría de las ocasiones, son cuadros catarrales y que ya teníamos digamos, nuestras defensas estaban un poco disminuidas, y al ponernos la vacuna pues digamos se pueden disminuir un poco más en ese momento y presentamos cuadros catarrales. Por tanto, con esto lo que quiero indicarles es que nadie que se pone la vacuna sufre un proceso gripal por ponerse la vacuna, sino que suele coincidir con cuadros catarrales. Indicar también pues, que el pico de mayor frecuencia de la gripe la esperamos, como siempre, en el mes de enero y 1 de febrero, aunque eso dependerá mucho de la climatología, ¿no? Si el transcurso del otoño-invierno es un otoño-invierno normal, pues los mayores picos de la gripe ocurrirán durante el mes de enero y 1 de febrero. Eso no quiere decir que en los meses anteriores no pueda haber algún proceso gripal, que de hecho puede ocurrir en cualquier momento. Por tanto, animarles a todo el mundo a que se vacunen, sobre todo a estos grupos que hemos indicado y muy especialmente a las personas mayores. Sabemos que confluyen en ellas una serie de características que le hacen más vulnerables y que por tanto donde mayor efectividad tiene la vacuna y más necesaria se hace es en aquellas personas, como hemos dicho, mayores de 64 años, sobre todo en aquellas personas que tienen una pluripatología o están polimedicados, etcétera, ¿no? Entonces, aquellas personas que no pueden desplazarse o que están encamadas y tal, pues como viene siendo tradicional, los enfermeros de nuestros centros se trasladarán a sus domicilios para su vacunación. Junto con la vacunación de la gripe, hay otra vacunación a la que solemos darle poca publicidad, pero que no es menos importante. Se realiza la vacunación del neumococo en aquellas personas contra el neumococo. Es otra vacunación que hacemos fundamentalmente a personas que están institucionalizadas en la residencia. Se hace a los mayores a los mayores que tienen entre 64 y 69 años y que no hayan sido vacunados con anterioridad en los años anteriores, ¿no? Una vez que esta es una vacuna que se pone una sola vez, y la mayoría de esas personas que están en residencia se habrán vacunado, pero como habrá nuevos residentes y tal, pues también tenemos un número importante de vacunas contra el neumococo que iremos distribuyendo a estos pacientes que nunca se han vacunado. Para finalizar, pues nada, recordarles que pueden pedir ya desde hoy mismo cita ya en esa agenda, en esos horarios que he indicado al principio, por las mañanas y por las tardes, y que esa agenda pues permanecerá abierta a partir del 15 de octubre hasta finales de noviembre aproximadamente, y que va a haber, quiero recordar que son 100 números diarios, con lo cual digamos que tranquilamente pues vayamos poco a poco vacunando a la mayoría de nuestros mayores, a los niños y a las embarazadas, que he dicho que eran los grupos de mayor riesgo, y a aquellas personas que tienen problemas de inmunodeficiencia. Y por tanto animarles a todos a vacunarse, que es la mejor actividad que podemos hacer, porque todo lo que sea prevenir es mejor siempre que curar. Manolo, ¿qué es el neumococo? El neumococo es otro virus, digamos, que afecta fundamentalmente a las personas que viven en comunidad, que por eso lo hacemos en la residencia, y suele causar pues, problemas de neumonía, etcétera, que son bastante frecuentes en las personas mayores. Por eso esta es una vacuna que va destinada fundamentalmente a las personas que viven en comunidad, y eso no quiere decir que a algunos otros no se les pueda también vacunar, ¿no? Porque puede haber casos muy concretos que necesiten esa vacuna, y de hecho los vamos a dar. Suelen ser personas con problemas bronquiales, enfermedades crónicas bronquiales, etc. Entonces venimos ya haciéndolo desde hace muchos años, pero es algo a lo que, como he dicho, nunca le damos mucha publicidad, pero también tiene bastante importancia.